Nadie quiere adoptarlo. Es un caso perdido. La voz de doña Elvira Robles, la directora del orfanato La Esperanza, sonó con una falsa piedad que pretendía ser conmovedora, pero que en realidad destilaba un desprecio helado. La pronunció mientras señalaba con un gesto sutil a un pequeño rincón del desangelado salón principal. Allí, apartado de todos, un niño menudo de unos 7 años se aferraba a un abrigo demasiado grande para él, como si fuera su único refugio en el mundo. El destinatario de aquellas palabras era Alejandro de la Vega, un millonario cuya fortuna era tan vasta como la soledad que reflejaban sus ojos. Su traje, cortado a la perfección, y su reloj de lujo parecían fuera de lugar en medio de las paredes desconchadas y los juguetes rotos que decoraban la estancia. Alejandro asintió con una cortesía distante, acostumbrado a las tragedias ajenas, pero algo en la figura de aquel niño le impidió apartar la mirada. La visita anual de donantes era un teatro bien ensayado por doña Elvira. Mostraba a los niños más sonrientes y habladores como si fueran trofeos de su buena gestión, recitando sus tristes historias con un dramatismo calculado para abrir las billeteras de los más adinerados de Madrid. El orfanato La Esperanza era un pozo de miseria estratégicamente ubicado a la sombra de los palacios del barrio de Salamanca. Mientras afuera los chóferes esperaban en coches de alta gama, dentro los niños aprendían a compartir el hambre y el frío. Alejandro observaba la escena con el cinismo de un hombre que lo había perdido todo, no el dinero, sino la alegría. Su esposa Lidia había fallecido 5 años atrás en un trágico accidente, y con ella se fue la luz de su vida, dejando un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Por eso estaba allí cumpliendo una promesa, donando sin sentir. Mientras los demás benefactores escuchaban embelesados a la directora, los ojos de Alejandro seguían fijos en el niño del rincón. Se llamaba Mateo, según había oído. Sus ojos, enormes y asustados, parecían contener todas las penas del mundo. No jugaba, no hablaba, simplemente existía, encogido dentro de aquel abrigo gastado que parecía tragárselo. Los otros cuidadores pasaban a su lado con indiferencia, acostumbrados a su silencio. Lo habían etiquetado como difícil, un caso sin solución. Pero Alejandro no veía a un niño problemático. Veía una fragilidad tan profunda que le recordó a la suya propia. Ignorando a doña Elvira y su séquito, comenzó a caminar lentamente hacia él, movido por un impulso que no comprendía, una extraña necesidad de conectar con aquel pequeño náuago en un mar de abandono. Doña Elvira notó la desviación de su donante más importante y su sonrisa se tensó ligeramente. Intentó interceptarlo. «Señor de la Vega, permítame presentarle a Lucía. Es una niña muy brillante, la primera de su clase», comenzó a decir, intentando redirigir su atención. Pero Alejandro la ignoró por completo. Un gesto que nadie se atrevía a tener con la poderosa directora. Siguió su camino hasta detenerse frente a Mateo. El niño alzó la vista, asustado, y se encogió aún más, como si esperara un golpe o una palabra hiriente. Alejandro, contra todo pronóstico y rompiendo su propia coraza de frialdad, se arrodilló para quedar a su altura. El gesto sorprendió a todos los presentes. El implacable hombre de negocios, el magnate que hacía temblar a consejos de administración, estaba de rodillas en el suelo sucio de un orfanato, ante un niño que no era nadie. «Hola», dijo Alejandro con una voz suave que ni él mismo se reconocía. «¿Tienes frío?». Mateo no respondió, solo lo miró con esos ojos inmensos y llenos de desconfianza. Apretó con más fuerza la tela del abrigo. Alejandro sonrió con tristeza. «Es un buen abrigo, parece muy calentito», insistió, buscando cualquier forma de romper el hielo. Fue entonces cuando su mirada se posó en un detalle minúsculo, casi imperceptible, en el interior del cuello del abrigo, cosida con un hilo que
Alguna vez fue blanco. Había una pequeña etiqueta de tela hecha a mano. Era un remiendo casero, un toque de amor en una prenda anónima. La curiosidad, una emoción que creía olvidada, se apoderó de él. Con un movimiento delicado, casi temeroso, alargó la mano para verla más de cerca. El mundo de Alejandro de la Vega se detuvo en seco en ese preciso instante. Al apartar con delicadeza la solapa del viejo abrigo, sus ojos se clavaron en la pequeña etiqueta. No era una marca de fábrica, eran unas iniciales bordadas con torpeza, pero con una claridad inconfundible. L. Umbe. Junto a ellas, apenas un par de puntadas de hilo verde y blanco, reconoció la forma de un pequeño lirio. Un sudor frío recorrió su espalda. El aire se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. Ese lirio era su secreto. Era el símbolo que él y su difunta esposa, Lidia Vega, habían creado para ellos, una pequeña flor que dibujaban en notas, en regalos, en mensajes ocultos. Era la marca de su amor, una promesa silenciosa que solo ellos dos conocían. ¿Cómo era posible? Se levantó bruscamente, con el rostro pálido como el mármol de una tumba. Miró a doña Elvira, que se acercaba con una expresión de falsa preocupación. ¿De dónde ha sacado este niño ese abrigo?, preguntó Alejandro, su voz sonando extraña, tensa, cargada de una urgencia que alarmó a la directora. Ella, desconcertada por el cambio de actitud, forzó una sonrisa condescendiente. «Oh, señor de la Vega, son ropas de donaciones. ¿Quién? ¿Sabe de dónde vienen? Este niño apareció con el puesto. Es lo único que tenía cuando lo encontraron abandonado en la puerta de una iglesia hace 7 años. Pobre criatura, un alma sin historia». Pero para Alejandro, esas palabras no eran el final de una historia, sino el comienzo de una que creía enterrada. La sospecha, monstruosa e increíble, comenzó a tomar forma en su mente. Un torbellino de emociones lo sacudió. El dolor, la rabia, la esperanza, todo se mezclaba en un caos ensordecedor. Miró de nuevo a Mateo, a sus ojos asustados, a su pelo revuelto. Buscó un rastro de Lidia en sus facciones, un eco de su sonrisa, de su mirada, y creyó encontrarlo. O quizás solo era el deseo desesperado de un corazón roto. No podía ser. Le habían dicho que su hijo había muerto en el parto, junto a su madre. Lloró sobre 2 ataúdes, uno grande y uno insoportablemente pequeño. Había construido su vida sobre esa pérdida, sobre esa verdad inamovible. Pero ahora, un viejo abrigo y un lirio bordado amenazaban con derrumbarlo todo. Tenía que saberlo, tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Te conmueve esta historia? El destino de un hombre y un niño está a punto de unirse por un hilo de esperanza cosido en un viejo abrigo. Deja tu like y suscríbete para seguir este viaje lleno de misterios y emociones. Seguimos. Alejandro se recompuso, la máscara de empresario implacable volviendo a su rostro, pero sus ojos ardían con una nueva determinación. Se acercó a doña Elvira, su voz firme, sin dejar lugar a la negociación. «Quiero iniciar los trámites de adopción para este niño, inmediatamente». La sorpresa en el rostro de la directora fue mayúscula, seguida de una rápida y casi imperceptible sombra de pánico. No esperaba aquello. Mateo era su caso perdido, un niño invisible que no le reportaba beneficios ni prestigio. La atención del millonario era un imprevisto peligroso. Doña Elvira recuperó la compostura al instante, adoptando un tono profesional y falsamente protector. «Señor de la Vega, es una decisión muy impulsiva. La adopción es un proceso largo y complejo. Hay evaluaciones psicológicas, informes de idoneidad. No es como comprar una de sus empresas», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había un claro desafío en sus palabras, una advertencia velada. Pero Alejandro no era un hombre que se dejara intimidar por la burocracia. «Tengo los mejores abogados de España. El dinero no será un problema».
Prepare los papeles que sean necesarios. No, aceptaré un no por respuesta. Su tono era glacial, el de un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que se proponía. El duelo de voluntades había comenzado en aquel salón miserable. La directora lo condujo a su despacho, una habitación sorprendentemente lujosa en comparación con el resto del orfanato. Muebles de caoba, alfombras persas y cuadros de cierto valor decoraban las paredes. El contraste era obsceno y no pasó desapercibido para Alejandro, quien empezó a comprender que doña Elvira era mucho más que una simple cuidadora de huérfanos. «Mire, Alejandro», comenzó ella, sentándose tras su imponente escritorio. «Aprecio su generosidad, pero debo velar por el bienestar del niño. Mateo es especial. Tiene muchos traumas. Un cambio tan brusco, un entorno tan diferente, podría ser perjudicial para él. Necesita estabilidad, no los caprichos de un hombre rico y solitario». Cada palabra era una daga envuelta en seda, un ataque directo a su dolor y a su soledad. Alejandro sintió una oleada de furia. ¿Cómo se atrevía esa mujer a juzgarlo? Ella, que gobernaba sobre la tristeza de aquellos niños mientras vivía rodeada de lujos pagados con la caridad ajena. «Mi soledad no es de su incumbencia, señora Robles. Y mi interés por Mateo no es un capricho. Hay algo en ese niño que necesito proteger». No podía revelarle la verdad, no podía hablarle del Lirio ni de Lidia. Sería mostrarle su mayor debilidad. Tenía que jugar su partida con astucia. «Haré lo que sea necesario, pasaré todas sus pruebas, pero le advierto una cosa: si intenta ponerme trabas injustificadas, si intenta obstaculizar este proceso, descubrirá por qué mi apellido es respetado y temido en el mundo de los negocios. No me subestime». La amenaza quedó flotando en el aire. Doña Elvira lo miró fijamente, sus ojos pequeños y calculadores evaluando la situación. Se dio cuenta de que no estaba tratando con un donante cualquiera. Alejandro de la Vega era un adversario formidable. Sabía que si él investigaba, podría descubrir sus pequeños desvíos de fondos, sus manejos turbios. Tenía que manejar la situación con extremo cuidado. Tenía que parecer cooperativa, mientras por debajo construía un muro de burocracia imposible de escalar. «Por supuesto, señor. Solo pienso en el bien del niño. Mañana a primera hora mis abogados se pondrán en contacto con los suyos para iniciar el protocolo estándar. Veremos si usted es el candidato apto que Mateo necesita», concluyó, acentuando la palabra apto con un matiz de veneno. Alejandro abandonó el orfanato con el corazón latiendo desbocado. La imagen del pequeño Mateo y las iniciales LV grabadas a fuego en su mente. Mientras su chofer lo conducía de vuelta a su mansión vacía, una certeza crecía en su interior, una idea tan terrible como esperanzadora. No era una coincidencia. Alguien le había mentido de la forma más cruel posible. Podría ser que su hijo, el niño que lloró y enterró simbólicamente, estuviera vivo. La sola posibilidad era un abismo que lo aterrorizaba y al mismo tiempo le daba una razón para vivir por primera vez en 5 años. Supo en ese momento que no se trataba solo de una adopción. Se trataba de recuperar su pasado, de desenterrar una verdad que alguien se había esforzado mucho en ocultar. Esa misma noche no pudo dormir. Caminaba sin rumbo por los pasillos de su enorme casa, donde cada objeto le recordaba a Lidia. Se detuvo frente a un retrato de ella, una pintura al óleo que capturaba su sonrisa radiante. «Lidia, mi amor, ¿es posible?», susurró a la imagen. «Nuestro hijo está vivo». El silencio de la mansión le devolvió un eco doloroso. Cogió el teléfono y llamó a su hombre de confianza, un investigador privado llamado Carlos, un antiguo policía de métodos poco ortodoxos pero increíblemente eficaces. «Carlos, necesito que investigues algo. Es el caso más importante de mi vida.
Quiero que averigües todo sobre un niño llamado Mateo, del orfanato La Esperanza, y sobre su directora, una tal Elvira Robles. No dejes piedras sin remover. Los días siguientes se convirtieron en una tortuosa espera. Mientras sus abogados batallaban con la montaña de papeles y requisitos que el orfanato les enviaba, Alejandro recibía los informes preliminares de Carlos. La información sobre Mateo era escasa, abandonado 7 años atrás, sin partida de nacimiento, sin rastro de sus padres. Era un fantasma, pero la información sobre doña Elvira era mucho más reveladora. Llevaba una vida que no se correspondía con el sueldo de una directora de orfanato. Viajes de lujo, propiedades a nombre de familiares lejanos, gastos exorbitantes. Era evidente que las donaciones no iban únicamente a parar a los niños. La mujer tenía secretos, y Alejandro estaba dispuesto a usarlos para conseguir lo que quería. Pero lo que estaba a punto de descubrir iba más allá de la simple corrupción. Una tarde, Carlos lo llamó con voz grave. «Señor de la Vega, tengo algo. Es sobre el abrigo. He hablado con una antigua cuidadora que fue despedida hace años. Recuerda perfectamente el día que encontraron a Mateo. Dice que el niño no fue abandonado en una iglesia, como cuenta la directora. Fue entregado en la puerta del orfanato por una mujer que se cubría el rostro y que desapareció en un coche oscuro tras entregar al bebé envuelto en ese abrigo. La mujer que lo recogió fue la propia doña Elvira, quien ordenó a todo el personal que dijeran que lo habían encontrado en la iglesia de San Ginés. La primera pieza del rompecabezas encajaba y dibujaba un patrón de engaño y secretismo que apuntaba directamente a la directora. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Doña Elvira no solo mentía sobre sus finanzas, mentía sobre el origen de Mateo. ¿Por qué? ¿Qué estaba ocultando con tanto celo? La sospecha en su corazón se transformó en una certeza ardiente. Su hijo no había muerto, se lo habían robado. Y esa mujer, esa falsa samaritana, era la clave de todo. La batalla ya no era por una adopción, era una guerra para recuperar a su hijo. Se vistió con su mejor traje, la armadura de un guerrero moderno, y se dirigió de nuevo al orfanato. Esta vez no iría como un donante benévolo, sino como un padre dispuesto a derribar cualquier muro que los separara de su sangre. La verdad estaba oculta entre aquellas paredes frías, y él la sacaría a la luz, costara lo que costara. Cuando el imponente coche de Alejandro de la Vega se detuvo de nuevo frente al orfanato La Esperanza, el aire a su alrededor parecía haberse vuelto más denso, más cargado de electricidad. Ya no era el donante melancólico que vagaba sin rumbo. Era un depredador que había olido la sangre de una mentira. Al bajar del vehículo, su chofer notó el cambio. La espalda más recta, la mandíbula apretada, una mirada de acero que no había visto desde los días más duros en la bolsa. Ignoró a los cuidadores que salieron a recibirle con sonrisas nerviosas y se dirigió directamente hacia la puerta, cada paso resonando en el patio silencioso como el preludio de una tormenta. No venía a donar dinero, venía a reclamar una vida, la de su hijo, y a destruir a quien se la había robado. La guerra había comenzado. Doña Elvira lo esperaba en su despacho, sentada como una reina en su trono de caoba. Su sonrisa era una máscara de amabilidad, pero sus ojos no podían ocultar un destello de cautela. «Señor de la Vega, qué inesperada visita. ¿Ha reconsiderado su impulsiva decisión?», preguntó con un tono que pretendía ser maternal, pero que goteaba veneno. Alejandro no se sentó. Se quedó de pie, dominando la habitación con su presencia. «No he reconsiderado nada, señora Robles. De hecho, he venido a acelerar las cosas. Mis abogados ya le han enviado la solicitud formal. Espero su total cooperación». Su voz era fría y cortante, sin dejar espacio para la manipulación. Elvira sintió un escalofrío. Aquel hombre
ya no era una presa fácil, era un cazador. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sintió como la sorpresa. La cooperación, por supuesto, siempre está garantizada cuando se trata del bienestar de mis niños, respondió Elvira, hojeando unos papeles sobre su escritorio para evitar su mirada. Sin embargo, el equipo de psicólogos ha expresado ciertas preocupaciones. El expediente de Mateo es complejo. Sugieren un periodo de adaptación, visitas supervisadas muy breves y, por supuesto, un análisis exhaustivo de su situación emocional. La pérdida de su esposa, su soledad, son factores que debemos considerar con extrema delicadeza. Era un ataque directo, una forma de decirle que usaría su dolor en su contra. Alejandro apretó los puños, pero mantuvo la calma. Haga lo que tenga que hacer. Cumpliré con todos sus requisitos, pero no se equivoque. No voy a rendirme, no con este niño. Los días que siguieron se convirtieron en una guerra de trincheras burocráticas. Los abogados de Elvira, un bufete caro y sin escrúpulos, enviaban informes interminables, solicitudes de documentos absurdos y retrasaban cada paso con una maestría exasperante. Alegaban la inestabilidad emocional de Mateo, describiendo crisis de ansiedad que Alejandro sospechaba eran inventadas o provocadas. Están construyendo un caso para declararte no apto, Alejandro, le advirtió su abogado, un hombre curtido en 1000 batallas legales. Presentan a Mateo como un niño de cristal que podría romperse con solo mirarlo, y a ti como un millonario obsesionado que busca un reemplazo para su familia perdida. Es una estrategia sucia, pero puede ser efectiva ante un juez. Alejandro escuchaba, su frustración creciendo como una marea. Mientras tanto, Carlos, su investigador, trabajaba en las sombras. Se sumergió en el pasado de Elvira Robles, descubriendo una red de testaferros y cuentas en paraísos fiscales. Pero el rastro del dinero era una cosa. Conectar a Elvira con el nacimiento de Mateo era mucho más difícil. Los registros del hospital donde Lidia había dado a luz eran impecables, casi demasiado perfectos. El certificado de defunción del bebé estaba firmado por un médico reputado que había fallecido un año después. Todo parecía un callejón sin salida. «Hay algo que no encaja, jefe», le dijo Carlos por teléfono. «Es como si alguien hubiera limpiado cada huella, cada posible cabo suelto. Quienquiera que organizó esto era un profesional, pero todo profesional comete un error. Solo tengo que encontrarlo». Alejandro consiguió por fin la primera visita supervisada. La cita fue en una pequeña sala del orfanato, con paredes amarillentas y un único juguete en el suelo. Doña Elvira los observaba desde la puerta entreabierta, como un carcelero vigilando a un prisionero. Mateo estaba sentado en una silla, encogido dentro de su abrigo, sin atreverse a levantar la vista. Alejandro se arrodilló a su lado, sintiendo el corazón encogido. «Hola, Mateo. Soy Alejandro», dijo con voz suave. El niño no respondió, solo se aferró más a la tela gastada. «Me gusta mucho tu abrigo», continuó Alejandro, intentando encontrar un punto de conexión. Fue entonces cuando Mateo susurró, tan bajo que casi no se le oyó. «Mi mamá me lo hizo. Dijo que volvería a por mí». Aquellas palabras fueron una daga y un bálsamo para Alejandro. Su hijo la recordaba, o al menos recordaba su promesa. Al salir de la visita con el alma rota y a la vez llena de una nueva fuerza, Alejandro se topó con una joven trabajadora social que salía de otra sala. Era Ana, una chica de mirada limpia y sonrisa amable que siempre parecía agotada pero nunca derrotada. «Señor de la Vega», dijo ella en voz baja, asegurándose de que Elvira no los escuchara. «No se rinda. Mateo no es como lo pintan. Es un niño maravilloso, solo que tiene mucho miedo. Nadie le ha dado una oportunidad de verdad.
Desde que usted viene por las noches, pregunta por el hombre de los ojos tristes. Creo que usted le importa. Aquellas palabras, dichas con sinceridad, fueron un rayo de luz en la oscuridad. Alejandro comprendió que tenía una aliada dentro de aquellas paredes. La estrategia de doña Elvira se volvió más agresiva. Unos días después, mientras Alejandro desayunaba en su mansión, su asistente le mostró la portada de un periódico sensacionalista. La foto era de él, saliendo del orfanato, con el rostro sombrío. El titular era una bofetada. El millonario atormentado, Alejandro de la Vega, intenta comprar un hijo para reemplazar al que perdió. El artículo, lleno de medias verdades y citas anónimas del entorno del orfanato, lo pintaba como un hombre desequilibrado, un caprichoso que usaba su fortuna para jugar con la vida de un niño vulnerable. La filtración era obvia. Era la mano de Elvira, moviendo sus hilos en la prensa para destruir su reputación y su caso antes de que llegara a un juzgado. La humillación pública lo enfureció, pero también le hizo comprender la magnitud del poder de su enemiga. No solo controlaba el orfanato, sino que también tenía influencia en los medios. Estaba dispuesto a todo para proteger sus secretos. Alejandro llamó a su equipo de relaciones públicas. Quiero que preparen un comunicado, nada de ataques, solo mi verdad, mi compromiso con el bienestar de un niño al que el sistema ha fallado. Vamos a contraatacar con dignidad, no con barro. Sabía que la opinión pública era un campo de batalla crucial. No podía permitir que la narrativa de Elvira se convirtiera en la única verdad. Tenía que luchar en todos los frentes, el legal, el mediático y, el más importante, el emocional. El día de la primera vista preliminar en el juzgado llegó. Era un trámite para establecer los siguientes pasos del proceso de adopción. Los pasillos del edificio estaban llenos de abogados y funcionarios apresurados. Alejandro esperaba junto a su letrado cuando vio a doña Elvira acercarse con su abogado a su lado. Pasó junto a él y, fingiendo un tropiezo, se detuvo a su lado. Su voz fue un susurro venenoso, inaudible para los demás. Usted está enfermo de dolor, señor de la Vega. Se está aferrando a una fantasía. Deje a ese niño en paz, o me encargaré personalmente de que todo el mundo, incluido el juez, crea que ha perdido la cabeza. No tiene nada que hacer contra mí. La amenaza fue tan directa y cruel que lo dejó sin aliento por un instante. Era una mini humillación íntima, diseñada para desestabilizarlo, para atacarlo en su punto más débil, el duelo por Lidia. Por un momento, la duda lo asaltó. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si solo era un loco persiguiendo fantasmas? Pero entonces recordó los ojos de Mateo, su susurro sobre su madre, el lirio bordado en el abrigo. No, no era una fantasía. Era una verdad enterrada bajo capas de mentiras. Levantó la cabeza y miró a Elvira con una frialdad que la sorprendió. Puede intentarlo, señora Robles, pero le aseguro que la verdad es más fuerte que sus mentiras. Y yo la encontraré. La batalla de voluntades se había librado en un susurro, en un pasillo anónimo, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Días después, Elvira convocó una reunión de urgencia con el Consejo Directivo del Orfanato, un grupo de personalidades influyentes de la alta sociedad madrileña a quienes ella manipulaba con maestría. Alejandro fue convocado, sabiendo que era una trampa, pero no podía negarse a asistir. La sala de juntas era opulenta, con una larga mesa de madera pulida y retratos de antiguos benefactores en las paredes. Todos lo miraban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Elvira tomó la palabra, su voz cargada de una falsa y dramática preocupación. Les he reunido hoy por un asunto de suma gravedad que concierne a uno de nuestros niños más frágiles, el pequeño Mateo. Elvira procedió a representar el papel de su vida. Con lágrimas fingidas en los ojos,
Habló del trauma de Mateo, de su extrema vulnerabilidad, y entonces lanzó su golpe maestro. Como saben, el señor de la Vega ha mostrado un interés repentino y abrumador por el niño, un interés que, lejos de ayudarle, parece estar causándole una gran perturbación. Hizo una señal y una de sus asistentes repartió un documento a los miembros del consejo. Este es un informe preliminar de nuestro equipo de psicólogos. Detalla un aumento de las pesadillas, de la ansiedad y del mutismo selectivo en Mateo desde que comenzaron las visitas del señor de la Vega. La humillación pública fue devastadora. Lo estaban pintando como un monstruo egoísta que dañaba al niño que pretendía salvar. Alejandro leyó el informe. Era una sarta de mentiras, una manipulación psicológica de manual. Palabras como apego ansioso, figura paterna intrusiva y riesgo de desestabilización emocional saltaban de la página. Se sintió atrapado, juzgado por un tribunal de extraños que ya habían dictado su sentencia. «Esto es una farsa», dijo, su voz resonando en el silencio tenso de la sala. «Este informe es una manipulación. Amo a ese niño». Uno de los miembros del consejo, un anciano banquero amigo de Elvira, lo miró por encima de sus gafas. «El amor no es suficiente, señor de la Vega. A veces, en nuestro afán por sanar nuestras propias heridas, hacemos daño a los demás. Quizá debería reconsiderar su postura por el bien del niño». Salió de aquella reunión sintiendo el peso de la derrota. Elvira le había ganado la partida. Había usado su poder, su reputación y su capacidad de manipulación para aislarlo y desacreditarlo. Se sentó en su coche, sin dar orden al chofer, sintiendo una impotencia que no había experimentado ni en las peores crisis empresariales. Estaba perdiendo a su hijo por segunda vez. El teléfono sonó, sacándolo de su abatimiento. Era Carlos, su investigador. «Jefe, creo que tengo algo grande». La enfermera que firmó el informe de la autopsia del médico que certificó la muerte de su hijo. Se llama Marta. Se jubiló anticipadamente justo después de aquello. Vive en un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama. He hablado con su vecina. Dice que Marta vive atormentada por un secreto. Creo que es nuestra pieza clave. Una chispa de esperanza se encendió en medio de la oscuridad. Una testigo, una persona que estuvo allí, que sabía la verdad. Ve a buscarla, Carlos. Ofrécele lo que sea. Protección, dinero, una nueva vida. Necesito que hable. Su testimonio puede derribarlo todo», ordenó Alejandro, su voz recuperando la firmeza. De repente la partida había vuelto a cambiar. Elvira había ganado una batalla, pero él acababa de encontrar el arma para ganar la guerra. Ahora necesitaba una prueba irrefutable, algo que ni los abogados más astutos ni los medios más comprados pudieran desacreditar. Necesitaba una prueba de ADN. Pero, ¿cómo conseguir una muestra de Mateo sin levantar las sospechas de Elvira? La respuesta llegó de la mano de su inesperada aliada. Al día siguiente, visitó el orfanato para su siguiente visita supervisada, sintiendo los ojos de todos los cuidadores clavados en él. Ana, la trabajadora social, se cruzó con él en el pasillo. Mientras pasaba a su lado, Lenose deslizó un pequeño sobre en el bolsillo de la chaqueta, un gesto tan rápido y discreto que nadie lo notó. «El abrigo», susurró ella sin detenerse. Se le cayeron algunos cabellos mientras jugaba. «No sé si le servirán de algo». Alejandro sintió el corazón latir con fuerza. Dentro del sobre había un par de cabellos oscuros. Era el eslabón que le faltaba, la prueba definitiva. Ahora tenía un camino, un plan. Lo más fuerte está por venir. La verdad estaba a punto de salir a la luz y lo haría de la forma más espectacular posible. Quédate hasta el final. Con la muestra de ADN en un laboratorio de máxima confianza y la esperanza puesta en el viaje de Carlos a la sierra,
Alejandro comenzó a tejer su contraataque. Ya no se trataba de defenderse, sino de preparar la ofensiva final. Se enteró de que la gala benéfica anual del orfanato, el evento social más importante para doña Elvira, se celebraría en 2 semanas. Era su noche de gloria, el momento en que se pavoneaba frente a la élite de Madrid, recaudando millones mientras se presentaba como una santa. Este año, además, iba a recibir el premio Altruista del Año. Alejandro sonrió con amargura. Sería el escenario perfecto. El teatro de su coronación se convertiría en el patíbulo de su caída. Los días siguientes fueron una agonía de espera y preparación. Los resultados del ADN tardarían 1 semana. Mientras, Carlos le informaba de sus avances con la enfermera. «Es difícil, jefe. Está aterrorizada. Menciona a gente poderosa. Amenazas a su familia. Dice que Elvira no estaba sola en esto, que formaba parte de una red, pero tiene remordimientos. La culpa la está consumiendo. Creo que está a punto de romperse. Necesita un último empujón, una garantía de que estará a salvo». Alejandro le dio carta blanca. «Dale esa garantía. Pon a mi equipo de seguridad a su disposición. Su vida es lo más importante ahora mismo. Sin ella, solo tenemos sospechas. Con ella, tenemos la verdad». Mientras la maquinaria de su venganza se ponía en marcha, Alejandro seguía cumpliendo con las visitas supervisadas a Mateo. Cada encuentro era un tormento y una bendición. Ver a su hijo tan cerca y a la vez tan lejos le partía el alma. Pero en cada visita notaba un pequeño cambio. Mateo ya no rehuía su mirada por completo. A veces incluso le dirigía una tímida sonrisa. Un día, mientras le leía un cuento, el niño apoyó su cabeza en el brazo de Alejandro por un instante. Fue un gesto minúsculo, pero para Alejandro significó el mundo entero. Era la prueba de que el vínculo entre ellos era real, una conexión de sangre y de alma que ninguna mentira podía romper. Aquello le dio la fuerza final que necesitaba. Una noche recibió 2 llamadas que lo cambiaron todo. La primera era del laboratorio. «Señor de la Vega, tenemos los resultados. La compatibilidad es del 99,99%. No hay ninguna duda. El niño es su hijo biológico». Alejandro cerró los ojos, dejando que una lágrima de alivio y dolor rodara por su mejilla. Era real. Mateo era su hijo, su pequeño. La segunda llamada fue de Carlos, su voz vibrando de emoción. «Lo tengo, jefe. Marta ha aceptado hablar. Y no solo hablar. Quiere contarlo todo delante de una cámara. Quiere limpiar su conciencia. Dice que lleva 7 años viviendo en un infierno. La traemos a Madrid mañana mismo, con máxima seguridad». El plan estaba completo. Tenía el testimonio y la prueba científica. Tenía la verdad. Alejandro miró la lujosa invitación para la gala benéfica que descansaba sobre su escritorio. El nombre de doña Elvira Robles brillaba en letras doradas. La mujer que le había robado a su hijo, que lo había criado en la miseria mientras ella se enriquecía, que lo había humillado y calumniado, estaba a punto de ser aclamada como una heroína. Una calma glacial se apoderó de él. Ya no sentía rabia, solo una determinación absoluta. Iba a asistir a esa gala, iba a aplaudir su discurso, y luego, cuando ella estuviera en la cima del mundo, bajo todos los focos, él se levantaría y la haría caer. No sería una venganza personal, sería un acto de justicia, por Lidia, por Mateo y por todos los niños a los que esa mujer había fallado. El telón estaba a punto de subirse para el acto final. La noche de la gala benéfica, el salón real del Hotel Palace resplandecía con una opulencia casi ofensiva. Candelabros de cristal arrojaban una luz dorada sobre un mar de joyas y trajes de alta costura. La élite de Madrid se había congregado para celebrar la generosidad, un concepto que, en aquel círculo, a menudo se medía más en prestigio que en compasión.
En el centro de todo, como una araña en su tela de seda, se encontraba doña Elvira Robles. Vestida con un elegante traje de noche de color borgoña, su sonrisa era una obra de arte de la hipocresía, saludando a banqueros, políticos y aristócratas con una humildad perfectamente ensayada. Nadie podía imaginar la oscuridad que se escondía tras esa fachada de santidad. Alejandro de la Vega observaba la escena desde una discreta mesa. En el fondo, su smoking impecable era una armadura y su rostro una máscara de hielo. El maestro de ceremonias, un famoso presentador de televisión, subió al estrado. Y ahora es un honor para mí presentar a la mujer cuyo corazón es tan grande como esta ciudad, el alma del orfanato La Esperanza, la próxima galardonada con el premio Altruista del Año, doña Elvira Robles. La sala estalló en un aplauso atronador. Elvira subió al escenario, fingiendo una modesta sorpresa, secándose una lágrima inexistente del rabillo del ojo. Se acercó al micrófono y el silencio se hizo expectante. Alejandro sintió una náusea amarga. El mundo entero estaba a punto de aplaudir a la mujer que le había robado la vida, que había condenado a su propio hijo a 7 años de abandono y soledad. Apretó el pequeño control remoto que ocultaba en su mano, su pulgar rozando el botón que lo iniciaría todo. «Gracias, gracias de corazón», comenzó Elvira, su voz temblando con una emoción calculada. «Este premio no es para mí, es para ellos, para mis niños, esos pequeños ángeles que la vida ha golpeado con demasiada fuerza. Niños como el pequeño Mateo, un alma herida a la que algunos, con sus fortunas y sus caprichos, ven como un objeto que se puede comprar para llenar sus vacíos existenciales». La indirecta fue tan clara que varias cabezas se giraron discretamente hacia Alejandro. «Pero yo sé que no es así. Yo sé que cada niño es un tesoro que requiere paciencia, amor y sobre todo un entorno estable, lejos de impulsos egoístas. Por ellos, por mis niños, seguiré luchando cada día de mi vida». Terminó su discurso con los brazos abiertos, como una mártir recibiendo su corona. La ovación fue ensordecedora. Mientras los aplausos alcanzaban su punto álgido y el presentador se acercaba a ella con el brillante trofeo en las manos, las luces principales del salón parpadearon y se atenuaron drásticamente, dejando solo los focos del escenario encendidos. Un silencio confuso se extendió por la sala. Desde la oscuridad lateral del escenario, una figura alta y decidida avanzó hacia el centro. Era Alejandro de la Vega. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Doña Elvira se giró, su sonrisa congelada en una mueca de incredulidad y furia. «¿Qué significa esto? ¡Seguridad!», gritó, su voz perdiendo por primera vez su tono meloso. «Saquen a este hombre de aquí inmediatamente. Está interrumpiendo un acto privado». 2 guardias de seguridad comenzaron a subir las escaleras, pero se detuvieron cuando Alejandro levantó la mano. «No se molesten», dijo Alejandro, su voz amplificada por un micrófono de solapa que llevaba oculto. Sonaba tranquila, pero tenía el filo del acero. «Solo he venido a añadir una pequeña coda a la conmovedora historia de la señora Robles. Ha hablado usted de tesoros, Elvira. Yo he venido a reclamar el que usted me robó hace 7 años». Elvira soltó una risa nerviosa y forzada. «Este hombre ha perdido la cabeza, está obsesionado. Su dolor le ha hecho perder el juicio, como ya advertía el consejo». Se dirigió a la audiencia, buscando su complicidad. «Les pido disculpas por este lamentable espectáculo. Es la triste consecuencia de un hombre que no acepta la realidad». Pero Alejandro no la miraba a ella. Miraba a la gigantesca pantalla que servía de fondo al escenario, y con un clic del control remoto, el rostro sonriente de Elvira desapareció. En su lugar, apareció la imagen de una mujer anciana, sentada en una modesta cocina. Tenía el rostro
surcado de arrugas y los ojos enrojecidos por el llanto. Era Marta, la enfermera jubilada. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. La voz de la mujer, temblorosa pero clara, llenó el espacio. Mi nombre es Marta Rivas. Fui enfermera jefe en la maternidad de O'Donnell durante 30 años. Hace 7 años atendí el parto de la señora Lidia Vega. Al oír el nombre de su esposa, Alejandro cerró los ojos un instante. Elvira se quedó petrificada, su rostro volviéndose del color de la cera. El niño nació sano, era un bebé precioso y fuerte, pero recibí una orden y una gran cantidad de dinero de doña Elvira Robles. Me ordenó que declarara al bebé muerto y se lo entregara. Me amenazó con hacerle daño a mi familia si hablaba. La confesión continuó. Cada palabra era un martillazo en los cimientos de la reputación de Elvira. Marta describió cómo envolvió al bebé en el único abrigo que Lidia había llevado al hospital. Un viejo abrigo de su marido con sus iniciales bordadas en el interior. Doña Elvira dirigía una red, sollozó la enfermera. Tomaba bebés de madres que creían muertos o que no podían cuidarlos y los usaba. Algunos los vendía en adopciones ilegales por sumas millonarias. A otros, como a Mateo, los mantenía en el orfanato como reclamo para donaciones, los casos perdidos que le daban tanta pena a la gente rica. El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro. Nadie en la sala se movía. Nadie respiraba. Todas las miradas estaban clavadas en Elvira, quien temblaba visiblemente con el rostro descompuesto por el pánico. «¡Es mentira! ¡Todo es una vil mentira!», gritó con la voz rota. «Esa mujer es una actriz pagada por este loco para destruirme. ¡No tienen pruebas!». Su desesperación era palpable, pero Alejandro permaneció impasible. «Tiene razón, Elvira. En un mundo de mentiras, la palabra de una mujer arrepentida puede no ser suficiente para algunos. Por eso, traje algo más, algo que no se puede comprar, algo que no se puede falsificar». Volvió a pulsar el botón. La pantalla se iluminó de nuevo, mostrando un documento oficial de uno de los laboratorios genéticos más prestigiosos de Europa. Las palabras eran técnicas, pero el resultado, resaltado en un círculo rojo, era devastadoramente claro para todos. La cámara virtual del proyector hizo un zoom lento y dramático sobre las conclusiones del informe. Resultado de la prueba de parentesco. Leyó la voz en off de un técnico de laboratorio. Sujeto A, Alejandro de la Vega. Sujeto B, Mateo, sin apellido registrado. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Debajo de los porcentajes en letras mayúsculas, 2 palabras sellaron el destino de Elvira. Compatibilidad confirmada. Padre e hijo. Un grito ahogado recorrió la sala. La verdad, innegable y científica, había caído como una guillotina. Ya no había escapatoria. No había mentiras que pudieran cubrir aquello. El niño que ella había llamado caso perdido era el heredero de una de las mayores fortunas de España. El hijo robado. Doña Elvira miró la pantalla, luego a Alejandro, y después al mar de rostros que la juzgaban. La máscara de piedad se había hecho añicos, revelando el monstruo que había debajo. Su rostro se contrajo en una mueca de puro odio. Por un instante pareció que iba a lanzarse sobre Alejandro, pero sus fuerzas la abandonaron. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el escenario, el elegante vestido de noche arrugado a su alrededor como un sudario. El trofeo de altruista del año rodó por el suelo. Su brillo, dorado ahora, parecía una burla cruel. El silencio en el salón era total, roto solo por los sollozos histéricos y desesperados de la mujer que acababa de perderlo todo. Su imperio de mentiras se había derrumbado en directo frente a las mismas personas a las que había engañado durante décadas. En ese momento, las puertas principales del salón se abrieron de par en par y 2 agentes de la Policía Nacional de uniforme entraron con paso firme
y sereno. Se dirigieron directamente hacia el escenario, ignorando el caos y la confusión de los invitados. La gala benéfica se había convertido en la escena de un crimen. Alejandro no los había llamado en ese instante. Lo había coordinado todo para que llegaran en el momento preciso, asegurándose de que la justicia no solo se hiciera, sino que fuera vista por todos. Los agentes subieron al escenario y se acercaron a la figura temblorosa de Elvira. Uno de ellos se inclinó y le habló en voz baja pero firme, una voz que todos pudieron imaginar. «Doña Elvira Robles, queda usted detenida». La humillación fue absoluta. Mientras los agentes la ayudaban a levantarse y le leían sus derechos, los flashes de las cámaras de los periodistas presentes en el evento comenzaron a disparar sin piedad, inmortalizando su caída. El rostro de la santa se había convertido en el rostro de una criminal. Alejandro observó la escena sin una pizca de triunfo en sus ojos, solo un profundo y abrumador alivio mezclado con una tristeza infinita por los 7 años perdidos. Se acercó al micrófono por última vez. Su voz, ahora sí, se quebró por la emoción. No se dirigió a la audiencia, sino al futuro, a la única persona que importaba. «Mateo, hijo mío, papá va a por ti. Se acabó la espera. Te prometo que nunca más volverás a estar solo». Dejó caer el micrófono y bajó del escenario, dejando atrás el desmoronamiento de un reino de mentiras para ir a construir, por fin, un hogar. Mientras los ecos de la gala se desvanecían en una vorágine de sirenas de policía y flashes de cámaras, Alejandro de la Vega ya estaba en su coche, atravesando las calles de Madrid. No sentía la euforia de la victoria, ni el placer de la venganza cumplida. Solo sentía una urgencia abrumadora, un vacío de 7 años que necesitaba llenar con desesperación. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada metro que los separaba del orfanato, una eternidad. Su chofer, un hombre leal que había presenciado en silencio su dolor durante años, conducía con una rapidez solemne, comprendiendo sin necesidad de palabras que aquel no era el final de una batalla, sino el verdadero comienzo de una vida. Alejandro miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, pero lo único que veía eran los ojos asustados de su hijo, esperando en la oscuridad. Al llegar al orfanato, La Esperanza, el lugar parecía sumido en un caos silencioso. Algunos cuidadores, leales a Elvira, lo miraron con odio. Otros, con una mezcla de miedo y alivio. En la puerta, bajo la tenue luz de un cinto farol, lo esperaba Ana, la joven trabajadora social. Su rostro mostraba el cansancio de una noche interminable, pero sus ojos brillaban con una luz de esperanza que Alejandro no le había visto nunca. Está en la pequeña sala de juegos. No entiende lo que pasa, solo sabe que todo el mundo está alterado, le dijo en voz baja. Le he dicho que un amigo vendría a buscarlo para llevarlo a un lugar seguro, a su verdadero hogar. Alejandro asintió, incapaz de articular palabra. Su gratitud hacia aquella mujer valiente era inmensa. Cruzó el umbral, dejando atrás el mundo de las mentiras para siempre. Allí estaba él, sentado en una pequeña silla de plástico, con su inseparable abrigo puesto a pesar del calor de la habitación. Mateo levantó la vista cuando Alejandro entró, y su pequeño cuerpo se tensó, preparado para la incertidumbre. Alejandro se acercó despacio, como si se acercara a un pájaro herido, y se arrodilló frente a él, tal como lo había hecho la primera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no intentó contener. «Mateo», comenzó, su voz rota por la emoción, «¿recuerdas que me contaste que tu mamá te hizo este abrigo y que prometió volver a por ti?» El niño asintió tímidamente, aferrándose a la tela gastada como si fuera su único ancla en el mundo. La verdad era tan grande y tan pesada que Alejandro temía que pudiera romper aquel frágil momento. «Ella no pudo volver, mi pequeño»,
continuó Alejandro, tomando con delicadeza una de las manitas del niño. Pero me envió a mí, porque tu mamá, Lidia, ella era mi esposa, y tú, Mateo, tú eres nuestro hijo. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso increíble. Mateo lo miró, sus grandes ojos recorriendo el rostro de Alejandro, buscando una verdad que su pequeño corazón apenas podía empezar a comprender. «Mi papá», susurró, la palabra sonando extraña y nueva en sus labios. Alejandro no pudo más. Sollozó, un sonido profundo y liberador que venía del alma. «Sí, mi vida, soy tu papá. Y he venido a llevarte a casa. Te he encontrado. Por fin te he encontrado». El viejo abrigo se deslizó de los hombros de Mateo y cayó al suelo, como si una armadura innecesaria se hubiera desprendido. Por primera vez, Mateo no se encogió. Se inclinó hacia adelante y rodeó el cuello de Alejandro con sus delgados brazos. Fue un abrazo torpe, frágil, pero para Alejandro fue el ancla que había estado buscando durante 5 años de deriva. Sintió el pequeño corazón de su hijo latiendo contra el suyo. Un milagro rítmico que borraba todo el dolor, toda la soledad. Lo estrechó contra su pecho, inhalando el aroma de su cabello, memorizando el peso de su cuerpo, recuperando en un instante un universo de sensaciones que le habían sido robadas. Se acabó, mi niño. Se acabaron el miedo y la soledad. Te lo prometo, papá está aquí, y esta vez es para siempre. Le susurró al oído, sellando una promesa que ni la muerte había podido romper del todo. Salir del orfanato fue como salir de una tumba. Dejaron atrás las paredes grises, los juguetes rotos y los fantasmas del abandono. Al entrar en la inmensa mansión de Alejandro, Mateo se quedó paralizado en el vestíbulo, mirando con asombro los techos altos y la gran escalera de mármol. Todo era tan grande, tan silencioso. Por un momento, el miedo volvió a sus ojos. Alejandro se arrodilló de nuevo. «Esta es tu casa ahora, Mateo, nuestra casa». Lo tomó de la mano y lo guió por los pasillos, mostrándole un hogar que había estado vacío y sin alma durante demasiado tiempo. La última puerta que abrió fue la de su nueva habitación. Estaba llena de juguetes nuevos, libros de cuentos y una cama que parecía una nube. En la pared, presidiendo la estancia, había un hermoso retrato de una mujer con una sonrisa radiante. «Ella es mamá, es Lidia», dijo Alejandro con ternura. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Mientras la justicia seguía su curso y la red de Elvira Robles era desmantelada pieza por pieza, Alejandro dedicó cada segundo a su hijo. Juntos dieron los primeros y torpes pasos para construir una relación. Hubo silencios, momentos de desconfianza y pesadillas nocturnas que solo se calmaban con un abrazo de padre. Pero también hubo las primeras risas, las primeras preguntas curiosas, los primeros paseos por el parque donde Mateo descubrió la alegría de correr sin miedo. Alejandro aprendió a hacer el desayuno, a leer cuentos con diferentes voces y a curar rodillas raspadas. Dejó de ser el implacable hombre de negocios para convertirse simplemente en papá. Y en ese proceso no solo estaba sanando a su hijo, sino que también estaba sanando su propio corazón roto. Fiel a su palabra, Alejandro usó su fortuna y su influencia no para destruir, sino para reconstruir. Compró el edificio del antiguo orfanato, que había sido clausurado por las autoridades. Despidió a todo el personal cómplice de Elvira y contrató a un nuevo equipo de profesionales, liderado por Ana, cuya integridad y amor por los niños eran su mejor carta de presentación. Durante meses, el lugar fue sometido a una transformación radical. Las paredes grises fueron pintadas de colores vivos. Los dormitorios tristes se convirtieron en espacios acogedores y el patio de cemento se transformó en un jardín lleno de flores y juegos. Ya no era un lugar de espera y desesperanza. Se estaba convirtiendo en un verdadero hogar para quienes no lo tenían.
El día de la reinauguración fue un evento sencillo y emotivo, lejos de la opulencia de las galas del pasado. No había prensa sensacionalista ni políticos buscando una foto. Solo estaban los niños, el nuevo personal y algunos donantes genuinamente comprometidos. Alejandro, con Mateo a su lado, desveló la nueva placa que colgaba en la entrada. Las letras doradas brillaban bajo el sol. Centro Infantil Lidia Vega. Era un homenaje a la mujer cuyo amor había sido la primera semilla de todo aquello. Un faro de luz que ni la más oscura de las mentiras había podido extinguir. Este lugar lleva el nombre de mi esposa, dijo Alejandro a los presentes, porque ella creía que cada niño es un tesoro y que el amor es el único legado que verdaderamente importa, y esa será la única misión de este centro. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas y para que la luz de la esperanza nunca se apague para los más vulnerables. La creación del centro fue solo el primer paso. Alejandro estableció la Fundación Lidia Vega, dotándola de fondos suficientes para garantizar su labor a perpetuidad. Su objetivo no era solo gestionar el centro, sino cambiar el sistema desde dentro. La fundación creó un equipo de abogados para luchar contra las redes de adopción ilegal. Financió programas de apoyo psicológico para niños traumatizados y estableció un sistema de becas para asegurar que cada niño que pasara por el centro tuviera la oportunidad de ir a la universidad y cumplir sus sueños. Alejandro ya no trabajaba para amasar una fortuna, sino para invertirla en futuros, en sonrisas, en vidas salvadas. En todo este proceso, Ana se convirtió en su pilar fundamental. Trabajaban codo con codo, compartiendo no solo proyectos y reuniones, sino también confidencias y sueños. Alejandro admiraba su fuerza, su pasión inquebrantable y la ternura con la que trataba a cada niño, especialmente a Mateo, a quien había ayudado a adaptarse a su nueva vida con una paciencia infinita. Un atardecer, mientras observaban a los niños jugar en el nuevo jardín, Ana le sonrió. «Lidia estaría muy orgullosa de ti, Alejandro». Él la miró y por primera vez en muchos años sintió que su corazón estaba listo para volver a amar. «Creo que lo está», respondió, tomando su mano con una naturalidad que sellaba un futuro compartido, un amor nacido de las cenizas del dolor y florecido en el jardín de la esperanza. 5 años después, el Centro Infantil Lidia Vega era un referente nacional. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles y fotos de finales felices. Más de 1.500 adopciones seguras se habían tramitado bajo su supervisión, creando cientos de familias donde antes solo había vacío. Aquella tarde soleada se inauguraba un nuevo pabellón de artes y música, financiado íntegramente por la Fundación. Alejandro, con algunas canas más, pero con una serenidad en la mirada que el dinero nunca le había dado, estaba de pie junto a Ana, ahora su esposa. Se cogían de la mano, observando con orgullo la culminación de su trabajo. Juntos habían construido mucho, más que un edificio. Habían construido un santuario de segundas oportunidades. A su lado, un joven alto y de sonrisa fácil se preparaba para cortar la cinta inaugural. Era Mateo. A sus 12 años ya no quedaba ni rastro del niño asustado que se escondía en un abrigo. Era un adolescente brillante, elocuente y lleno de vida, capitán del equipo de debate de su colegio y un apasionado del piano, cuyo talento había florecido en aquel mismo centro. Tomó el micrófono con una confianza que emocionó a Alejandro. «Yo fui uno de los niños que vivió entre las viejas paredes de este lugar», comenzó, su voz clara y firme. «Aprendí lo que era el miedo y la soledad, pero aquí también aprendí lo que era la esperanza.
Gracias a mi padre, a Ana, mi segunda mamá y a todos ustedes, este lugar ya no es un refugio de tristeza, sino una fábrica de sueños. Tras cortar la cinta entre aplausos, Mateo se acercó a una placa de bronce recién instalada en la entrada del nuevo pabellón. Pasó los dedos por las letras grabadas y leyó en voz alta para que todos lo oyeran. En honor a todos los niños cuya voz merece ser escuchada. Al terminar, miró a su padre, y en sus ojos se reflejaba un universo de gratitud y amor. Alejandro le puso una mano en el hombro, un gesto lleno de orgullo y de la profunda conexión que habían forjado. Había recuperado a su hijo, pero en el camino había encontrado una familia mucho más grande y un propósito que daba sentido a cada uno de los días que le habían sido arrebatados. La justicia no solo había sido servida, sino que se había transformado en un legado de amor. La tarde cayó suavemente sobre el jardín del centro. Mientras los invitados recorrían las nuevas instalaciones, Alejandro, Ana y Mateo se quedaron un momento a solas, observando a un grupo de niños pequeños que reían a carcajadas mientras perseguían una pelota. El sonido de sus risas era la música más hermosa del mundo, la prueba viviente de que la bondad podía triunfar sobre la maldad. Ana apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro y Mateo se acercó, abrazando a ambos. Ya no eran tres piezas rotas de un puzzle, sino una familia sólida, unida por lazos de sangre y de elección. El valor de un niño no tenía precio, y ellos habían dedicado su vida a demostrarlo. En la sonrisa de Mateo, en el brillo de los ojos de Ana y en la paz del corazón de Alejandro, Lidia Vega vivía para siempre.